Con este bello intro que te acabo de dar, chica, pues creo que ya sabes a lo que venimos. Ay, sí, hola, buenas. ¿Cómo le va? Como te decía, chica. Retomamos lectura de Amanecer. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Entonces, antes de empezar, suscríbete, coméntame, dale like, sígueme en mis redes para que no te pierdas ningún video próximamente. Y comenzamos con la lectura. ¿Cuánto vamos a leer el día de hoy? No lo sé, chica. Lo que más o menos me acuerdo era que estábamos ya en la segunda parte del libro, que es como un poco la versión de Jacob. Recuerdo que me estaba costando un poco de trabajo como leer a Jacob, no lo sé. Entonces voy a dar como que las últimas paginitas a ver qué era lo que decía. Te lo voy a leer. Ya como que habían hecho una reunión, sí es cierto, los lobitos. Y a ver, dice, o sea, acuérdense que esto es en voz de Jacob. Dice, me alejé de ellos a la carrera, intentando con todas mis fuerzas no pensar en mi siguiente movimiento. En vez de eso, me concentré en los recuerdos de mis meses lobunos, cuando abandoné tanto el lado humano, me fui más lobo que hombre. Vivir el momento, comer en caso de tener apetito, dormir cuando estaba fatigado, beber cuando me azuzaba la sed y correr. Correr por correr. Deseos simples y respuestas sencillas a estímulos simples. El dolor se administra mejor cuando uno habita en formas elementales. El calvario del hambre. El suplicio de pisar el hielo con las patas, el daño infligido por unas garras cuando la presa conserva las fuerzas intactas. Cada dolor tenía una respuesta simple, una acción clara para poner fin al sufrimiento. Nada que ver con la forma humana. Necesitaba mantener en privado mis pensamientos, por lo cual adopté la forma de hombre en cuanto estuve lo bastante cerca de mi casa como para llegar a ella de una carrera. Desanudé los pantalones y me los enfundé. Luego eché a correr hacia el edificio. Lo había logrado. Había ocultado mis pensamientos y ahora era demasiado tarde para que Sam pudiera detectarme, pues ya no le resultaba posible escucharme. Sam había formulado una regla muy clara. La manada no iba a atacar a los Cullen. De acuerdo. Sin embargo, no había dicho nada en contra de una actuación en solitario. No. La manada no iba a realizar ataque alguno ese día, pero yo sí. Ok, continuemos. El capítulo se llama Tan seguro como que hay infierno que no ve lo que se le viene encima. Ok. Lo cierto era que no tenía intención alguna de despedirme de mi padre. Después de todo, bastaría un telefonazo rápido a Sam para estropearme la jugada. Me cortaría el paso y me obligaría a retroceder. Probablemente intentarían cabrearme o herirme para que entrara en fase. Entonces, el líder de la manada establecería otra ley con su voz de alfa. Pero Billy me esperaba, sabedor de que debía de estar con un estado de ánimo alterado. Permanecía en el patio, sentado en su silla de ruedas, con los ojos clavados en el lugar del bosque por donde había hecho mi aparición. Leí en su rostro cómo evaluaba mi dirección, directo a mi granaje de fabricación artesanal sin pasar por casa. ¿Tienes un minuto, Jake? Dejé que mis pies resbalaran hasta detenerme. Lancé 2 miradas, una a él y otra al garaje. Vamos, chico. Ayúdame a entrar por lo menos. Rechiné los dientes, pero decidí que probablemente mi padre tendría menos problemas con Sam si pasaba con él unos minutos, hasta conseguir engañarle. ¿Y desde cuándo necesitas ayuda, viejales? ¿Viejales? Viejales, se escucha raro eso. Soltó una de las carcajadas retumbantes. Tengo los brazos cansados, después de todo el trayecto desde casa de Sue. Pero si es colina abajo,
y te has pasado tirado a la Bartola todo el día. Empujé la silla y subí por la pequeña rampa que le había hecho y entramos en el cuarto de estar. No me sueltes. Parece que he alcanzado los 70 por hora. Uf, ha sido genial. La silla va a acabar convertida en un trasto, ya lo sabes, y luego tendrás que arrastrarte por los codos. Ni lo sueñes, me llevarás tú. Pues me da que no vas a ir a muchos lugares. ¿Queda algo de comer? Preguntó mientras apoyaba las manos en las ruedas y empujaba hasta el frigorífico. Tú me metiste en un lío dejando a Paul que se quedara aquí todo el día. Es muy probable que no haya nada. Billy suspiró. Habrá que empezar a esconder los comestibles si no queremos pasar hambre. Dile a Rachel que se quede en casa de Paul. La nota bromista desapareció de la voz de Billy y la mirada acerada perdió parte de su dureza. Únicamente la tenemos en casa unas pocas semanas al año y es la primera vez que está aquí desde hace mucho. Todo esto es más duro para tus hermanas porque eran mayores que tú cuando murió tu madre. Les resulta mucho más difícil hacer de este sitio su casa. Lo sé. Rebeca no había regresado desde su boda, aunque su excusa era de primera. Los billetes de avión desde Hawái valían un pastón. Washington estaba demasiado cerca para que Rachel tuviera la misma escapatoria. Ella iba directamente a clase después del verano. No volvía a casa porque doblaba turnos en algún restaurante o café del campus. Se había pirado en un pispás de no ser por Paul y supongo que ese era el motivo por el cual Billy no le largaba de una patada. Bueno, debo a ir a solucionar unas cositas. Es que te digo, la traducción está medio extraña. Como que me cuesta fluir en la lectura, siento. Dije mientras me dirigía hacia la puerta trasera. Aguarda un momento, Jake. No me vas a poner al corriente. ¿Acaso no te ha llamado Sam para informaros? Permanecí de espaldas a él para ocultar el rostro. No ha pasado nada. Sam va a sacar un pañuelito para despedir a los Cullen. Supongo que ahora somos un atajo de admiradores de esas sanguijuelas. Jake, no quiero hablar de ello. ¿Te marchas, hijo? Se hizo un silencio en la habitación durante un largo rato mientras yo cavilaba una contestación. Así Rachel podrá recuperar su cuarto. Sé cuánto odia esa colchoneta. Ella preferiría dormir en el suelo antes que perderte. Igual que yo. Solté un resoplido. Jacob, por favor, si necesitas un respiro, tómatelo. Pero que no sea tan largo como la última vez. Y regresa. Tal vez. Asomé el careto en las bodas. Me dejaré ver en la de Sam y luego en la de Rachel, aunque tal vez Jared y Kim se casen antes. Probablemente voy a necesitar un traje o algo así. Mírame, Jake. Me di la vuelta muy despacio. ¿Qué? Me miró a los ojos durante un minuto largo. ¿A dónde vas? No tengo pensado un lugar específico. Ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. ¿Ah, no? Volvimos a mirarnos uno al otro mientras transcurrían los segundos. Jacob, me dijo con voz contenida. No lo hagas, Jacob. No merece la pena. No sé de qué me hablas. Deja ir en paz a Bella y a los Cullen. Sam está en lo cierto. Le miré durante otro instante antes de cruzar la habitación, de 2 zancadas largas. Agarré el teléfono y desconecté el cable que unía el calcetín con el enchufe telefónico. Guardé el cable gris en la palma de la mano. Adiós, papá. Jake, espera. Me llamó a mis espaldas. Pero yo ya había atravesado la puerta y estaba corriendo. Iba a ir más despacio en moto que a pie, pero resultaba más discreto. Me pregunté cuánto tiempo iba a necesitar Billy para impulsarse hasta la tienda y telefonear a alguien capaz de darle un recado a Sam. Aposté a que éste seguiría todavía con su forma lobuna. El problema podría plantearse si Paul regresaba a nuestra casa antes del tiempo. Él era capaz de transformarse en cuestión de un segundo e informar a Sam de lo sucedido. No iba a darle importancia. Iría lo más rápido posible y ya haría frente a ese problema cuando no me quedara otro remedio si me daban alcance.
La moto cobró vida en cuanto di una patada al pedal y descendí la vereda embarrada sin mirar atrás cuando pasé delante de la casa. Los coches de los turistas atestaban la autovía. Una sucesión de adelantamientos por ambos lados del carril me permitió pasar a los vehículos y me granjeó una buena serenata de bocinas y el saludo de unos cuantos dedos corazones. Enfilé hacia la 101 a 70 por hora sin molestarme en mirar a los lados y tuve que inclinarme hasta la línea del equilibrio para evitar la embestida de una pequeña furgoneta. No es que eso me hubiera matado, pero sí me hubiera demorado, pues los huesos tardaban días en soldarse del todo, al menos los grandes, como bien sabía yo. El tráfico era algo más fluido en la autovía, de modo que subí a 80. No toqué el freno hasta hallarme cerca del estrecho camino de entrada. Supuse que para entonces ya estaría a salvo. Sam no iba a venir tan lejos para detenerme. Era demasiado tarde. No empecé a pensar en mi próximo movimiento hasta ese momento, cuando estuve seguro de que iba a poder llevarlo a cabo. Reduje a 20 y avancé haciendo eses entre los árboles con más cuidado del necesario. Iban a oírme llegar, lo sabía, razón por la cual el factor sorpresa estaba fuera de lugar, y tampoco había forma de disimular mis intenciones, ya que Edward leería mis propósitos en cuanto me acercara lo bastante. Quizá ya lo hubiera hecho, pero pensaba que las cosas podían salir bien, ya que contaba con su ego a mi favor. Él quería luchar conmigo a solas. Por eso me limité a caminar en busca de la preciada evidencia para Sam por mis propios medios antes de desafiar a Edward a un duelo. Bufé. Probablemente el parásito iba a disfrutar de la carga dramática del combate. Una vez que hubiera matado a Edward, tenía intención de llevarme por delante a todos los vampiros posibles antes de que me aniquilaran. Bueno, me pregunté si Sam no consideraría mi muerte una provocación. Tal vez acabaría saliendo con aquello de que me llevé mi merecido. Era muy posible. No querría ofender a sus amigos del alma, los chupasangre. El paseo desembocó en un prado, donde recibí en pleno rostro el impacto de un hedor a putrefacción similar al de tomates podridos. ¡Buah! Apestosos vampiros. El estómago me dio un vuelco. Iba a resultar duro soportarlo a pelo, sin estar entremezclado por efluvio humano alguno, como había ocurrido en mis otras visitas, aunque no tan insoportable como si lo olisqueara siendo lobo. No estaba muy seguro de qué esperar, pero no había indicio alguno de vida en torno a la gran cripta blanca. Por supuesto, ellos estaban al tanto de mi presencia en el lugar. Apagué el motor y aguzé el oído en el silencio. Percibí una nota de tensión y enfado en los murmullos que se levantaron al otro lado de la entrada. Había alguien en la casa. Sonreí al oír mi nombre, feliz de pensar que les estaba causando cierto desasosiego. Respiré hondo y apuré una bocanada de aire puro, sabedor de que dentro iba a ser peor, y me planté en las escaleras del porche de un brinco. El doctor abrió la puerta sin darme ocasión de que la aporreara con el puño y permaneció en el umbral mirándome con gesto grave. «Hola, Jacob». Saludó con más calma de la que yo había esperado. «¿Cómo estás?» Tomé algo de aliento por la boca, ya que por la abertura de la puerta entreabiertas se filtraba una pestilencia abrumadora. El recibimiento de Carsley supuso una decepción. Habría preferido que hubiera cruzado la puerta Edward con las fauces ya abiertas. El doctor Cullen era tan humano, o algo por el estilo. Quizá fue a esta casa donde telefoneó la primavera anterior, cuando me la pegué. Por eso me sentía muy incómodo mirándole a la cara, sabiendo cómo sabía que mi intención era matarle si me resultaba posible. He oído que Bella ha conseguido seguir con vida. Esto, Jacob, no es el mejor momento, de verdad. El medicucho parecía incómodo también, pero no del modo que era de prever.
¿Podemos encargarnos de esto más tarde? Le miré atónito. Me estaba pidiendo que pospusiéramos un enfrentamiento a muerte hasta un momento más oportuno. Entonces oí la voz quebrada y áspera de Bella, y ya no fui capaz de pensar en nada más. ¿Por qué no?, preguntó ella a alguien. También vamos a tener secretos con Jacob. ¿Qué sentido tiene? La voz de mi amiga no sonaba tal y como yo había supuesto. Intenté recordar las voces de los vampiros contra quienes había combatido en primavera. Pero mis recuerdos se limitaban a simples gañidos. Quizás esos neonatos no tenían las voces sonoras y penetrantes de los más antiguos. Quizá todos los vampiros recién convertidos hablasen con voz gutural. Los ojos entornados de Carsley se tensaron. Entra, por favor, Jacob, pidió ella con voz estridente. Me pregunté si no estaría sedienta. También yo entrecerré los ojos. Disculpe, le dije al doctor mientras le sorteaba para entrar. Era difícil dar la espalda a uno de ellos. Iba contra todos mis instintos, pero resultó posible. Si había algo parecido a un vampiro fiable, era aquel jefe suyo tan extrañadamente amable. Me apartaría de Carsley cuando empezara la lucha. Habría suficientes vampiros para matar, así que podía excluirle. Entré de soslayo en la casa, con la espalda pegada a la pared. Recorrí la estancia con la mirada. No la reconocí. La última vez que había estado ahí era el escenario de una fiesta. Ahora todo era de blanco apagado, lo cual incluía al grupo de 6 vampiros que se agrupaban en torno al sofá blanco. Ahí estaban todos, pero no fue eso lo que me heló la sangre en las venas e hizo que abriera la mandíbula hasta tocar el suelo. Era Edward, él y la expresión de su rostro. Le había visto enfadado y también arrogante, y en una ocasión con el semblante transido de dolor. Pero aquellas facciones estaban más allá de la agonía. El tipo estaba medio desquiciado. Ni siquiera alzó los ojos para mirarme. Mantenía fija la mirada en el sofá. Continuó con una expresión que hacía creer que alguien le había prendido fuego, y no apartaba las manos engrafiadas del asiento. Ni siquiera tuve ocasión de saborear su angustia. Solo había una cosa capaz de ponerle en semejante estado, por lo que seguí la dirección de su mirada. La vi en cuanto percibí su efluvio, un nítido y claro efluvio humano. Bella se hallaba semioculta tras el brazo del sofá, ahubillada de forma plácida, en posición fetal. Durante un segundo únicamente fui capaz de ver que ella seguía siendo la joven que amaba. La piel mantenía ese suave tono melocotón y las pupilas de los ojos conservaban el color achocolatado. El corazón empezó a latirme de un modo extraño y desacompensado, hasta el punto de preguntarme si no estaría viviendo algún sueño falaz del que estaba a punto de despertar. Entonces la observé de verdad. Tenía grandes ojeras debajo de los ojos saltones a causa de lo chupado del rostro. Estaba más delgada. La piel parecía tirante, como si los pómulos fueran a rasgarla de un momento a otro. Había recogido en un revuelto moño el pelo negro y solo tenía pegados a la frente y el cuello unos pocos mechones de aspecto descuidado. El ademán desmayado de los dedos y las muñecas le confería un aspecto tan frágil que daba miedo. Estaba enferma, muy enferma. No era una trola. La historia que Charlie le había contado a Billy era cierta. Los ojos se me salieron de las cuencas por pura chiripa, y mientras la miraba, su tez adquirió una tonalidad verdosa. La sanguijuela rubia y llamativa, la tal Rosalie, se inclinó sobre ella para impedir que la viera de un modo protector que se me antojó extraño. Eso era un despropósito. Yo conocía al dedillo lo que Bella pensaba respecto a casi todo. Sus pensamientos eran de lo más obvio. A veces tenía la impresión de que los llevaba escritos en la frente. Por eso resultaba innecesario que ella me contara todos los detalles de una situación para que me pispara de todo. Sabía que a ella no le gustaba Rosalie por el modo en que fruncía los labios cuando hablaba de ella.
y no solo no le gustaba, más aún le temía, o al menos así había sido antes. Pero ahora, cuando alzó la vista hacia Rosalie, no había rastro alguno de temor en Bella. Parecía pedir disculpas con la expresión o algo parecido. Entonces, la vampira tomó una palangana del suelo y la sostuvo en altura del pecho de Bella, justo a tiempo de que pudiera vomitar en ella de forma escandalosa. Edward se postró al lado de la enferma con un brillo atormentado en la mirada. Rosalie extendió un brazo para obligarle a retroceder. Nada de aquello tenía sentido. Bella me dirigió una débil sonrisa cuando al fin logró alzar la mano. Parecía un poco avergonzada. Lamento todo esto, admitió con un hilo de voz. Edward profirió un quejido realmente bajo mientras mantenía la cabeza hundida sobre las rodillas de Bella. Ella puso una mano sobre la mejilla de él como si la estuviera consolando. No comprendí que las piernas habían obrado por voluntad propia y me había adelantado hasta que Rosalie soltó un siseo y se interpuso entre el sofá y mi persona. Parecía un personaje de la tele. Daba igual que estuviera ahí, no parecía real. No, Rose, no, susurró Bella. Está bien. La rubita se apartó de mi camino, aunque noté lo mucho que le reventaba la concesión. Me puso mala cara mientras se acuclillaba junto a la cabeza de Bella, con todos los músculos preparados para saltar. Ignorarla olímpicamente fue más fácil de lo que había imaginado. ¿Qué te pasa, Bella?, murmuré. Sin darme cuenta, casi sin pensarlo, yo también me había arrodillado y estaba inclinado sobre el respaldo del sofá, enfrente de su esposo. Él no pareció percatarse de mi presencia y yo apenas le dediqué una mirada. Alargué las manos para tomar la mano libre de Bella. Estaba helada. ¿Estás bien? Una pregunta estúpida y no la contestó. Me alegra que hayas venido a verme hoy, Jacob. Edward no era capaz de leerle los pensamientos a Bella, pero la frase tuvo un significado para él que a mí se me escapaba, ya que se lamentó de nuevo. Ella se agitó bajo la manta que la cubría y acarició la mejilla de su marido. ¿Qué te ocurre, Bella?, insistí mientras entrelazaba sus dedos fríos y frágiles entre los míos. Ella miró a su alrededor en lugar de responderme. Daba la impresión de buscar algo con la mirada, donde se entremezclaban su suplicia y un aviso. 6 pares de ojos dorados la contemplaron fijamente. Al final, ella se volvió hacia Rosalie. ¿Me ayudas a levantarme, Rose?, pidió. La interpelada frunció los labios, dejando los colmillos al descubierto, y me fulminó con la mirada, como si quisiera rajarme la garganta. Estaba seguro de que ese era su propósito. Por favor, Rose. La Barbie me dedicó un mohín de desprecio, pero volvió a inclinarse sobre ella, cerca de Edward, que no se movió ni un centímetro. Puso su brazo con cuidado debajo de los hombros de Bella. No, no la levantes, susurré. Parecía tan débil. Estoy respondiendo a tu pregunta, me espetó con un tono de voz más similar al modo en que solía dirigirse a mí. Rosalie retiró la manta del sofá. Edward se quedó donde estaba, aunque su cabeza fue resbalando hasta hundirse entre los almohadones. El cobertor cayó al suelo a los pies de Bella. Tenía el vientre abultado, y el torso se le había redondeado de un modo anómalo y enfermizo. Se remarcaba sobre la sudadera de color gris gastado que le estaba muy ancha a la altura de los brazos y hombros. El resto de la anatomía de la enferma parecía muy chupada. Daba la impresión de que el abombamiento hubiera crecido gracias a la sustancia que le había extraído a ella. Necesité unos momentos antes de comprender en qué parte se había producido la deformidad. No me percaté hasta que la vi recorrer los brazos alrededor del vientre hinchado con toda ternura, arriba y abajo, como si estuviera acunando. Entonces me di cuenta, pero seguía sin dar crédito a mis ojos. La había visto hacía un mes exacto. No había forma de que ella pudiera estar embarazada. No tanto, no de ese modo, pero lo estaba. No quise darle vueltas al asunto. No deseaba
imaginarle a él dentro de ella. Ok. No me apetecía saber que alguien a quien odiaba tanto había echado raíces en el cuerpo que yo amaba con todas mis fuerzas. Noté una arcada y tuve que tragar saliva, y hacer un esfuerzo para no vomitar. Pero era peor que eso. Oh, sí, mucho peor. El cuerpo desmadejado y ese rostro reducido a piel y huesos me hicieron suponer que ella tenía ese aspecto tan desmejorado y en estado de gestación tan avanzado, porque fuera lo que tuviera en ese vientre, la estaba absorbiendo la vida para alimentarse. Porque era un monstruo igual que el padre. Siempre supe que Edward acabaría por matarla. Él la dio la cabeza hacia arriba en cuanto leyó esas palabras en mi mente. Hacia un segundo los dos estábamos de rodillas y al siguiente se había puesto en pie, irguiéndose sobre mí. Sus ojos eran intensamente negros y los círculos de ojeras cardenos. Sal fuera, Jacob, gruñó. Me puse en pie y le miré. Él era la razón de mi presencia. Acabemos con esto, acepté. El grandón Emmet avanzó hasta ponerse a un lado de Edward, mientras el de aspecto ávido, Jasper, se posicionaba justo detrás de él. Lo cierto es que me importó un comino. Quizá la manada encontrará mis restos y me hubieran despedazado. Quizá la manada encontrará mis restos cuando me hubieran despedazado. Quizá no. Eso era irrelevante. A los... ¿Ah? Llegué a ver a los otros dos miembros de la familia situados detrás durante una mínima fracción de segundo, Esme y Alice, menudas y de una feminidad perturbadora. Bueno, estaba seguro de que los varones me matarían antes de tener que vérmelas con ellas. No quería matar mujeres, ni siquiera aunque fuesen vampiras, pero tal vez hiciera una obsesión con esa rubia. No, pidió Bella entre jadeos, mientras se lanzaba hacia adelante, tambaleándose para tomar el brazo de Edward. Rosalie se movió con ella como si estuvieran encadenadas. He de hablar con él, solo es eso, contestó Edward en voz baja, dirigiéndose únicamente a ella. Alzó una mano para tocarle el rostro y acariciarlo. Me encendí al contemplar ese gesto y lo vi todo rojo, todo en llamas. ¿Cómo podía permitirse tocarla de esa manera después de todo lo que le había hecho? Nada de esfuerzos, continuó con tono de suplicia. Descansa, por favor. Los dos estaremos de vuelta en cuestión de unos minutos. Ella estudió el rostro de su esposo tratando de averiguar sus intenciones. Luego asintió y se dejó caer sobre el sofá. Rosalie le ayudó a colocarse sobre los cojines. Bella me contempló fijamente para atrapar mi mirada. Pórtate bien, insistió, y luego vuelve. No le respondí. Hoy no hacía promesa alguna. Desvié la mirada y seguí a Edward por la puerta de la entrada. Una vocecita me habló en la mente con un tono casual e inconexo, haciéndome notar que separarle del aquelarre no había sido tan difícil. Él siguió caminando sin preocuparse en verificar si estaba a punto de abalanzarme sobre sus desprotegidas espaldas. Supuse que no necesitaba volverse para comprobar eso. Lo sabría en cuanto lo decidiera, lo cual significaba que cuando lo hiciera iba a tener que adoptar esa resolución a toda prisa. Todavía no estoy listo para que me mates, Jacob Black, susurró mientras se alejaba de la casa a paso vivo. Deberás de tener algo de paciencia. Como si a mí me importaran algo sus problemas de agenda. Solté un gruñido bajo. La paciencia no es lo mío. Prosiguió andando unos 200 metros más por el camino en dirección opuesta a la casa, y yo le pisaba los talones. Ardía por dentro y los dedos me temblaban. Estaba al límite, listo y a la espera. Se detuvo sin previo aviso y giró sobre sí mismo para plantearme cara. Su expresión volvió a dejarme helado. Durante un instante yo no fui más que un crío, un rapaz, que no ha salido de un pueblo minúsculo en toda su vida. Solo un chaval. Lo supe porque iba a tener que vivir mucho y sufrir más por comprender la lacerante agonía que había en los ojos de Edward. Alzó una mano como si fuera a acercarse al sudor de la frente.
pero los dedos se hundieron en su rostro, y durante un instante dio la impresión de que iban a arrancar a esa piel suya de granito. Un fuego iluminaba sus ojos desorbitados, que parecían ver cosas que no estaban ahí. Tenía la boca entreabierta, como si fuera a gritar, pero no profirió algún sonido. Era el semblante propio de un hombre consumido por el sufrimiento. Fui incapaz de articular palabra durante unos segundos. Ese semblante era demasiado real. Lo había atisbado dentro de la casa, lo había visto en los ojos de ella y también en los de él. Pero aquello era la confirmación, el último clavo en el ataúd de Bella. El feto la está matando, ¿no es así? Se está muriendo. Cuando pronuncié esas palabras supe que mi rostro era una versión levemente atenuada del suyo, atenuada y desemejante, porque todavía estaba conmocionado. Todo estaba ocurriendo muy deprisa y mi cabeza aún no lo había asimilado. La suya sí. Era diferente porque yo la había perdido ya muchas veces y de formas muy distintas en mi fuero interno, y también porque no podía perder lo que nunca me había pertenecido. Qué fuerte eso, qué fuerte. Y distinto porque no era culpa mía. La culpa es mía, susurró Edward. Sus rodillas se dieron y se vino abajo, quedando delante de mí, en un estado de completa vulnerabilidad. Resultaba difícil concebir un objetivo más sencillo, pero ahora yo estaba frío como la nieve. Ya no había fuego alguno en mí. Sí, gimió con la vista puesta en la tierra, como si lo estuviera confesando al cielo. Sí, la criatura la está matando. Su indefensión absoluta me cabreó. Yo buscaba una lucha, no una ejecución. ¿Dónde estaba ahora esa superioridad y esa condescendencia suyas? ¿Y por qué no hace algo Carsley? Grité. Es médico, ¿no? Pues que se lo saque. Entonces alzó la vista. Ella no nos los permite, me contestó con una voz cansada, y la misma desgana del maestro que le explica por 10ª vez lo mismo a un niño de guardería. Necesité un minuto largo para digerir aquello. Dios, sacrificarse y morir por el engendro del monstruo, muy propio de Bella. La conoces bien, susurró. Que deprisa lo has visto. Yo no me di cuenta, o al menos no al tiempo. Ella no me lo contó durante el viaje de vuelta, para nada. Pensé que estaba asustada, lo cual era de lo más normal. Creí que se había enfadado conmigo, por obligarla a pasar por todo aquello, por poner en peligro su vida. Una vez más. Nunca sospeché sus verdaderas intenciones ni el propósito que había adoptado. No hasta que nos reunimos con mi familia en el aeropuerto y ella se lanzó corriendo a los brazos de Rosalie. ¡De Rosalie! Fue entonces cuando comprendí, cuando leí el pensamiento de Rosalie. Solo entonces. Y tú lo has comprendido al cabo de un segundo. Profirió lo que era en parte un suspiro y en parte un gemido. Rebobina en movimiento. Vuelve a eso de lo que no os lo permite. La nota de sarcasmo de mi voz cargó de acidez la frase. ¿Estáis tontos? ¿No os habéis percatado de que ella tiene la fuerza normal de una chica de 50 kilos? Basta con agarrarla y drogarla. Esa fue mi intención, y Carsley hubiera estado dispuesto. ¿Qué? ¿Ahora también se las daban de caballerosos? Nada de eso, Jacob. Es que la guardaespaldas de Bella complica las cosas. Ah, la historia de Edward no había tenido ni pies ni cabeza hasta ese momento, pero ahora sí me cuadraba del todo, así que ese era el plan de la Barbie. Pero, ¿qué se le había perdido a ella en todo aquello? ¿Quería la reina de la belleza que Bella sufriera esa muerte? Quizá, contestó Edward. Rosalie no ve esto de la misma manera. Bueno, pues entonces se neutraliza primero a la rubia. Todos juntos podéis, ¿no? Matéis a la fuerza la pieza que falta en el rompecabezas y os hacéis cargo de Bella. Emmet y Esme la apoyan. Emmet jamás dejaría tocarla, y Carsley no va a ayudarme si Esme se opone. La frase se desvaneció conforme la voz se iba consumiendo. Deberías de haberla dejado conmigo. Sí. Pero es que Bella es tonta. Era un poquito tarde para eso. Quizá tendría que habérselo pensado antes de dejarla embarazada de ese engendro devorador de vida.
Pude apreciar que estaba de acuerdo conmigo cuando alzó la cabeza y me contempló desde su propio y personal infierno. No lo sabíamos. Jamás se nos pasó por la imaginación, contestó con un hilo de voz. No había precedentes de algo similar a lo ocurrido entre Bella y yo. ¿Cómo íbamos a prever que una humana era capaz de concebir un hijo de uno de nosotros? Sobre todo cuando la chica debería haber terminado destrozada en el proceso, ¿no? Sí, coincidió con un susurro cargado de tensión. Sádicos como los incubos y los súcubos están ahí afuera, existen, pero la seducción es un simple preludio al festín. Nadie sobrevive. Sacudió la cabeza como si la idea le repugnara, como si él fuera diferente. No entiendo cómo no tienen un nombre para lo que tú eres, le espeté. Con el propósito de mirarme, alzó el rostro. Parecía el de alguien con 1000 años. Ni siquiera tú, Jacob Black, puedes aborrecerme tanto como yo me odio a mí mismo. Te equivocas, pensé, demasiado enfurecido para hablar. Matarme ahora no va a salvarla, replicó él con calma. ¿Y qué? Debes hacer algo por mí, Jacob. Y un cuerno parásito. No dejó de mirarme con esos ojos enturbiados en parte por la fatiga y en parte por la locura. Y por ella, apreté los dientes con fuerza. Hice todo lo posible por apartarla de ti. Todo. Ahora era demasiado tarde. Tú la conoces, Jacob. Mantienes con ella una relación a un nivel que yo ni siquiera soy capaz de comprender. Eres parte de ella y ella de ti. A mí no va a escucharme, pues piensa que la subestimo. Bella se cree lo bastante fuerte para salir airosa de esto. El sofocó le impidió respirar. Se calmó y tragó saliva. Puede que a ti te oiga. ¿Y por qué a mí sí? Se levantó tambaleándose. Me pregunté si no se le habría aflojado algún tornillo. ¿Podían volverse majaretas los vampiros? Quizá, respondió tras leerme la mente. No sé. Esa pinta tiene. Meneó la cabeza. Intento ocultarlo de la mente de ella, ya que la tensión le hace empeorar. No puede soportar nada tan deprimente como esto. He de mostrar compostura a fin de no hacérselo más duro, pero ahora todo esto importa muy poco. Ha de escucharte. No puedo decirle nada que tú no le hayas dicho antes. ¿Qué quieres que haga? ¿Asegurarle que es una tonta de capirote? Lo más probable es que ya lo sepa. ¿Soltarle que se va a morir? Apuesto a que eso también ya lo sabe. Puedes ofrecerle algo que ella quiere. Cowlen daba palos de ciego, iba sin brújula. ¿Eso formaba parte de su ida de olla? Solo me interesa que su corazón no deje de latir, continuó repentinamente muy centrado. Si es un niño, lo que quiere, lo tendrá, como si desea una docena. Lo que quiera, cualquier cosa. Se detuvo durante un latido de corazón. Puede tener cachorros si eso es lo que prefiere. Nuestras miradas se encontraron durante un momento. Bajo una fina capa de autocontrol, su rostro era la viva imagen del terror. El ceño fruncido se me vino abajo y la boca se me abrió de sorpresa conforme empecé a asimilar el significado de sus palabras. Pero no de esa forma, masculló antes de que pudiera recobrarme. No con eso que le absorbe la vida mientras yo estoy aquí observando con impotencia cómo enferma y se consume, contemplando cómo esa cosa le hace daño. Tragó una bocanada de aire a toda prisa, como si alguien le hubiera asestado un puñetazo en el estómago. Debes hacerle entrar en razón, Jacob. Ella ya no va a escucharme. Rosalie no se aparta de su lado y no deja de alimentar su locura y de infundirle coraje y de protegerla. No, no la protege, cuida del engendro. La vida de Bella no significa nada para ella. El sonido contenido de mi garganta sugería que me estaba asfixiando. ¿Qué había insinuado? ¿Que Bella debería... ¿El qué? ¿Tener un bebé? ¿Mío? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me la estaba entregando o tal vez creía que a ella no le importaba ser compartida? Oye, sí, es que está muy fuerte eso, ¿no? Lo que sea y como sea, siempre que siga viva. Es la estupidez más descomunal que has dicho hasta ahora, murmuré.
Ella te quiere, no lo suficiente. Está dispuesta a morir por tener un hijo. Quizá acepte una alternativa menos radical. ¿Acaso no la conoces? Lo sé, lo sé. Va a hacer falta una gran dosis de persuasión para convencerla. Por eso te necesito. ¿Sabes cómo piensa? Puedes hacerla entrar en razón. No podía pensar en su sugerencia. Era excesiva, imposible, equivocada, una aberración. ¿Qué proponía? Tener en préstamo a Bella durante los fines de semana y luego devolverla el lunes como una peli de alquiler. Menudo lío. Y demasiado tentador. ¿Qué? Pichi Jacob. Okay. No deseaba sopesarlo ni imaginarlo siquiera, pero las imágenes vinieron a mi mente a pesar de todo. Había tenido ese tipo de fantasías con Bella muchas veces, remontándome a la época en que aún había una posibilidad para nosotros. Y luego, cuando quedó claro que ese tipo de entelequias no eran posibles y solo dejaban heridas supurantes, nada de nada. Pero hubo un tiempo en que no había sido capaz de evitarlo, y ahora tampoco logré contenerme y especular con la posibilidad de tenerla entre mis brazos, de que ella suspirara al pronunciar mi nombre. Y lo que era peor aún, nunca antes había especulado con esta nueva imagen, una que en una buena lid jamás hubiera existido para mí. Aún no. Una imagen que me iba a perseguir durante años si no me daba prisa a la hora de sofocarla en mi mente, donde ya había empezado a echar raíces como la mala hierba, venenosa e imposible de erradicar. Esa imagen mostraba a una Bella radiante y llena de vitalidad, la antítesis de su estado actual, pero con cierta semejanza. Su cuerpo no estaba desfigurado, aunque había adoptado una silueta redondeada, normal en una embarazada. De mí. ¡Qué fuerte! Hice un esfuerzo por escapar de la venenosa semilla que había germinado en mi mente. Hacer que Bella se avenga a razones, pero tú, ¿en qué mundo vives? Inténtalo al menos. Me apresuré a negar con la cabeza. Sin embargo, él hizo caso omiso a mi respuesta y permaneció a la espera, ya que podía percibir el choque de mis pensamientos enfrentados. ¿De dónde sacas este rollo psíquico de mierda? ¿Te lo estás inventando todo sobre la marcha? No he dejado de pensar en posibles caminos para salvarla desde que me percaté de sus planes y de que estaba dispuesta a morir para realizarlos. Pero no sabía cómo contactar contigo, ya que estaba seguro de que no ibas a ponerte al teléfono si te llamaba. Si no hubieras venido hoy, habría tenido que ir a buscarte, pero se me hace muy difícil separarme de ella, aunque sea solo por unos minutos. La condición de Bella, bueno, eso está cambiando. No deja de crecer y además muy deprisa. Ahora no puedo estar lejos de ella mucho tiempo. ¿Pero qué es eso? No tenemos ni idea, ninguno, pero ya es más fuerte que la madre. De pronto vi al monstruo por nacer rasgándola desde dentro para salir. Ayúdame a detenerlo, susurró. Ayúdame a impedir que esto suceda. ¿Cómo? ¿Ofreciéndole mis servicios como semental? Edward no movió una pestaña al oír mis palabras, pero yo di un respingo. Tú estás muy mal, ella no va a querer saber nada del tema. Prueba, total, no hay nada que perder. ¿En qué puede hacer daño? Me podía hacer daño a mí. ¿Acaso Bella no me había dado suficientes calabazas como para merecerme otra más? ¿Un poquito de dolor a cambio de salvarla? ¿Acaso eso es un alto precio? No va a funcionar. Tal vez no, pero quizás eso la confunda y flaquee su resolución. Todo cuanto necesito es un momento de duda. Y luego, en el último minuto, echarás por tierra la oferta. Solo era una broma, Bella. Si ella quiere un niño, lo tendrá. No me voy a echar atrás. No podía creerme que estuviera considerando su posición. Bella me atizaría otro puñetazo. De eso no tenía ni que preocuparme, aunque volviera a rompérsele la mano. No debería haber dejado de hablar a Edward. Me había puesto la cabeza como un bombo. Tendría que haberme limitado a matarle. No ahora, susurró. Todavía no.
Equivocado o no, eso va a acabar con ella y tú lo sabes. ¿Qué prisa hay? Tendrás tu oportunidad si ella no te escucha. Te pediré que me mates cuando el corazón de Bella cese de latir. Eso no va a tener que suplicar, eso no vas a tener que suplicarlo mucho. El atisbo de una sonrisa desfigurada le curvó la comisura de los labios. Con eso ya contaba. Entonces tenemos un trato. Él, él asintió y tendió una fría y pétrea mano. Me tragué mi desagrado y le alargué la mía para estrechársela. Cerré los dedos alrededor de la piedra y le di un único apretón. Lo tenemos, aceptó. O sea, a ver, estos dos sujetos están haciendo como, o sea, ¿qué? Bella es un producto que se puede cambiar. No, mis preciosos, están muy equivocados. Pero bueno, hasta aquí se acabó esta lectura. Hasta aquí llegamos a este final de este capítulo. Porque mira, se puso, mira, tensa la cosa, preciosa. Dime qué estás pensando, dímelo, porque mira, yo estoy, mira, shook estoy, preciosa, shook estoy. No sé por qué me tardé tanto en retomar esta lectura, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Espero te haya gustado, coméntame, comparte, dale like, suscríbete, sígueme en mis redes y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.